Crónicas del Más Allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina de la brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo, las tenebros aquí. Crónicas del Más Allá. Las 2 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con más crónicas del más allá en esta madrugada. Esas historias de brujas, de esos encuentros paranormales con estos seres, siguen causando asombro, siguen causando que más personas compartan relatos similares, experiencias que aseguran les tocó vivir precisamente con uno de estos seres. Muchas personas a través de las redes sociales, cuando uno comenta acerca de brujas, empiezan precisamente a compartir sus anécdotas que son muy similares, donde aseguran que han visto bolas de fuego, han escuchado ruidos arriba de sus casas, y más cuando hay la presencia, o hubo la presencia, de recién nacidos. Aseguran que vivieron algún encuentro con uno de estos seres. Pero antes de pasar a la siguiente historia, en este espacio de Crónicas del Más Allá, donde lo hacemos todos ustedes también, con su participación, su comentario, con sus anécdotas que nos han compartido, sus historias, vamos a escuchar lo que Yari por acá nos comparte a través de WhatsApp. Estos eventos, llamémosle extraños, que a veces no tienen explicación, porque no siempre tiene que ser algo paranormal. Simplemente a veces pasan cosas en esta vida extrañas, a las cuales no les podemos dar explicación, y le damos vuelta y vuelta para tratar de encontrar lógica a un hecho, a un evento que nos haya ocurrido, y no tenemos respuesta de qué es lo que haya pasado. Hay muchas cosas extrañas en esta vida que aún desconocemos, y peor aún, no comprendemos. Así que este espacio de crónicas está abierto, por supuesto, para que ustedes nos compartan sus experiencias. Y escucharemos a Yare que nos comparte. Ok, ahí va mi historia, Venado. Son dos, una le pasó a mi sobrina y otra a mí. A mí me pasó el domingo que fui a un spa, fui a hacerme las uñas de los pies, de las manos y las cejas, ¿no? Entonces yo llegué, ahí me tardé como 4 horas. Llegué aproximadamente a la 1 de la tarde y estaba una chica, las 3 chicas de, pues las que te hacen todo, y pues ya llegué yo.
Y entonces de repente como que llevábamos como media hora ahí y empezó a oler raro en el del, son tres como que, pues tres mesitas, no sé cómo decirles, que tienen su sillón y eso. Y el de la chica del medio empezó a oler raro, mal, como a huevo podrido, y todos entonces pues como les dijimos que olía así, empezaron a levantar todo, revisar, trapearon y así, y el olor nunca se fue. Llegó la dueña y puso un incienso, entonces el olor se intensificó con el incienso, entonces y ya, o sea, era un olor que ya no se aguantaba, o sea, pero pues ya había pagado, ¿no? ¿Para qué me iba? Entonces, ya la muchacha del medio donde salía el olor raro, pues ya se sentía mal porque decían, van a decir que soy yo, y pues yo le empezaba a decir, no, tranquila, no pasa nada, o sea, porque pues mi mamá sabe de esas cosas y así, pero mi mamá no pudo ir ese día. Y pues yo le decía, no, pues a lo mejor trapen así, porque yo escuchaba lo que dice mi mamá, trapen así y trapearon y nada que sí ve el olor. Y de ahí terminó la muchacha de arreglarle las uñas con la que estaba y la señora la mandó al baño a limpiárselo. Te estoy hablando, está dentro de Vía Amaluca. Se llama, no recuerdo muy bien el nombre, pero ahí está, casi en la entrada. Y haz de cuenta que la señora le dijo, le dio romero y creo que un huevo, le consiguió un huevo y que se fuera a limpiar al baño y se fue con la otra chica, entonces yo me quedé ahí. Y pues cuando se fue la señora empezó a echar palo santo, no sé si sepas cuál es un palo que huele, para mí huele muy rico. Entonces, echó eso la señora y el olor se empezó a ir, o sea, ya no olían a nada. Regresó la muchacha y hasta su semblante se veía diferente, entonces se veía, y desde ese momento de que la muchacha regresó del baño, la señora echó el palo santo, se fue el olor, o sea, un olor que estaba súper intenso, como si hubieran roto en ese momento un huevo echado a perder, y pues sí se me hizo súper raro, ¿no? Y dice la señora que ahí anda una niña. Entonces yo a lo que iba, o sea, todo el contexto, todo lo que acabo de decir es para decirte que si no sabes alguna historia sobre eso, que dicen que los constructores, ¿cómo se les dice a los que estaban ahí haciendo la plaza? Siempre veían una niña en un callejoncito, pero la niña siempre tenía el cuello como si estuviera torcida el cuello, o sea, así con el cuello doblado, y caminaba. Una vez la lograron grabar y la niña se fue corriendo, pero no, en ese callejón no había salida. Te estoy hablando que dicen que es por donde está el cine allá. Yo ese día me fui a dar una vuelta en la plaza por allá, pero la verdad me dio miedo y ya no quise llegar hasta donde estaba el cine. Pero dicen que es una niña, entonces quería preguntarte si no sabías una historia sobre eso o algo así, porque también dice la señora que como tiene cámaras, de repente la tele está directa al YouTube y que las cámaras se graba, que se prende la tele aproximadamente entre 3 y media de la mañana y y la pasan a Netflix y que ponen películas infantiles. O sea, eso está grabado. De hecho, les quedaron de mandarme los videos para que yo se los mandara a ustedes, pero se me ha olvidado escribirles, entonces porque traigo su número en el otro teléfono y se me olvidan. Entonces, esa es una historia, Bernardo. ¿Cómo ves? Ahorita te mando la otra. Y la segunda, pues esa no me pasó a mí, pero me la contaron ayer que le está pasando a mi sobrina. Bueno, mi hermana vivía en Estados Unidos. Ajá. Y tiene su casa, pero ella se vino hace aproximadamente un año para acá, para México, pero sus hijas se quedaron allá, todas tienen nacionalidad. Okay. Y entonces mi hermana va y viene. El año pasado, su hija ya tiene 22, tiene un hijo, se compraron ese muñeco de cabello naranja, el Chucky, y lo tenían ahí en la casa. Entonces cuando mi hermana se vino para acá a vivir a México, ella se quedó allá, y le empezaron a pasar cosas bien raras, ¿no? A encontrar cosas tiradas que no había dejado en su lugar,
Y entonces como que mi familia como que está muy metida en ese rollo de o sea, ayuda en, digamos que tipo santería y así, o sea, mi familia, yo soy la única que no sabe hacer nada de eso. Entonces un tío le dijo que era el muñeco. Entonces hicieron como que una limpia en la casa, y le dijo que tirara el muñeco en una bolsa. Y lo hicieron. Creo que primero tiraron el muñeco y luego llegaron a hacer la limpia, ¿no? Lo hicieron, te estoy hablando de hace un año. Entonces mi hermana tardó en rentar su casa como unos 8 meses. Y ya, pues no se supo nada del muñeco, ya no, mi sobrina se salió de la casa de ahí porque está muy grande. Ajá. Y se fue a vivir a una casa más pequeña. Y entonces pues la casa se quedó vacía y ya la rentó mi hermana. Okay. De ahí pues ya se lo rentó un conocido, todos creo que son mecánicos allá. Y entonces mi sobrina el fin de semana le dijo a mi hermana que fuera a cobrar la renta. Y fue, y vaya sorpresa, venado, que se llevó. Se encontró al Chucky en la casa. Resulta y resalta que la persona que llegó a rentar hace un par de semanas se encontró el muñeco y volvió a la casa de mi hermana. ¿Cómo ves? Entonces yo digo que yo cuando me lo dijeron dije ALB. Entonces dice esta persona que él se encontró, iba en camino y que se encontró en camino para allá donde ya vive ahora, que es la casa de mi hermana, y que se encontró al muñeco tirado y que se le hizo fácil recogerlo así. Y entonces, ¿cómo saben que es el muñeco? Porque mi sobrina le puso una marca porque tenía, o sea, le dijo, pues tenía el miedo que pasara eso, ¿no? De saber que iba a regresar. Y entonces dijo, por si alguien me hace la broma, ella le dejó una marca para que ella supiera reconocer al muñeco, y ese muñeco lo tiene. Entonces, ese mismo muñeco que regresó a la casa, pues de la casa de donde lo echaron. Y ahorita no saben qué hacer. Entonces ya le dijeron al que lo encontró que no puede tener el muñeco ahí. Ajá. Pero que tampoco, pues para qué se lo lleva ahorita, sino que ahora sí que lo cuidara, que checara que no le pasara nada, en lo que piensen que hacer, que lo más probable es que lo quemen. Ahí no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías, venado? ¿Tú qué harías al aventar? Hace poco contaste una historia, ¿no? De un muñeco que desapareció, que lo iban a quemar y desapareció. Regresaban. Y de muñecos que regresan a la casa donde, creo que también contaste una muñeca, ¿no? De que se encontró la niña en la calle. Entonces, ¿qué opinas, Venado? A mí se me sacó de una porque yo sí sabía el contexto completo, ¿no? Desde que empezaron a ver las cosas, desde que hicieron las limpias y desde que pues se llevaron al muñeco, y todo ese tiempo dejó de pasar cosas. Ahorita no ha pasado nada a mi sobrina, pero pues ya no, pues ya lo encontraron, ya volvió a casa el niño bueno. ¿Cómo ves, Venado? Dame tu opinión. El regreso de Chucky. Bastante interesante las dos historias, los dos relatos que nos compartes, Yari. Bastante interesante. Y también, como lo he dicho en varias ocasiones, en este espacio de Crónicas del Más Allá, que es principalmente de entretenimiento, de compartir estas historias, el dar algo por verídico a veces es complicado cuando no te ha tocado vivirlo. Decir si es real, si fue una coincidencia, cuando no estás en el momento, en el lugar, es difícil dar también una opinión a veces exacta. En primera, lo de esta mujer que llegó ahí en el spa y que empezó a oler feo. De alguna forma
pues nos hace recordar todas estas historias, lo que hemos platicado también de rituales, de hechizos, como le quieras llamar, trabajos, magia negra, qué sé yo, que a veces le hacen a personas, pues para dañar a lo mejor su imagen, su vida emocional, económica. Y si nos vamos del lado de esto, de lo paranormal, de la brujería, pues a lo mejor y entonces a esa mujer podríamos decir que le hicieron algún trabajo, ¿no? Efectivamente, para que le vaya mal, empezar a oler raro específicamente en ese momento, ese lugar, y que después, bueno, con la limpia que le hicieron, pues aquel olor se alejara. Sería como una forma de haber roto aquel ritual, aquel trabajo que le hayan hecho, ¿no? Basándonos en todo lo que hemos hablado de lo paranormal. No estoy dando mi punto para confirmar que sea real. Todo puede pasar, entonces en este espacio dejamos la posibilidad a que todo puede pasar. Y como siempre lo digo, la última palabra la tienen ustedes. Ustedes tienen la libertad de creer o no creer en rituales, en brujería, en fantasmas, en demonios. Cada quien es libre de creer lo que más le convenga. Historias acerca de niñas que se aparecen. Sería bastante también interesante poder observarlo. Y si tienes esos videos y te los mandan y los pueden compartir con nosotros, sería muy bien. Sería excelente. Aunque también tratamos de encontrarle lo lógico y lo científico cuando se puede. ¿A qué me refiero con esto? Las televisiones, desde hace mucho tiempo, tienen el sistema de que se pueden apagar automáticamente el temporizador. Tú le ponías ahí, no, pues quiero que se apague en tanto tiempo, y se apagaba la tele. O que se prenda la tele. Esa puede ser una. Que a lo mejor la televisión se prenda a cierto tiempo, que esté programada, y sea una coincidencia. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Sería interesante poder ver realmente un video de esta supuesta niña que quede grabado, que no sea montado, como muchos videos. Hoy en día las ediciones son muy fáciles, desde un celular también se puede hacer. Entonces sería interesante poder ver algo que no sea manipulado. La presencia de estos entes, en muchos lados aseguran que los ven, que los escuchan, que los han fotografiado. Es difícil realmente también dar por hecho que sí existen. Cuando no estás en ese lugar, vuelvo a repetir. Entonces, si te comparten los videos y nos los puedes compartir, pues sería también interesante para poder verlos, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias, mi querida Yare, por estos relatos y el otro que compartes acerca de esta historia que también resulta increíble, de este muñeco que adquirieron en primera instancia, que posteriormente empezaron a pasar cosas extrañas, se deshizo del muñeco y que ahora regrese, y que una forma de identificarlo haya sido esta pequeña marca que le hicieron precisamente por si les jugaban una broma, y que efectivamente sea ese muñeco, y más el muñeco. Pues ahora sí que nos hace recordar y pensar inmediatamente en una película, en una historia sacada de una película.
Pero también hemos contado estas historias acerca de objetos que aquellos investigadores consideran malditos, objetos que consideran que absorben la mala energía, que pueden contener a un ente maligno que está buscando la oportunidad de regresar a este plano terrenal, por así decirlo, que resulta también muy difícil de creer. ¿Y qué se podría hacer en estos casos? ¿O qué haría yo en estos casos? Si realmente se tratara de un muñeco que contiene algo negativo, que está teniendo vida propia para regresar al mismo lugar, es mucha coincidencia que lo hayan encontrado y que regrese a la casa. Aplicaríamos lo que vimos en la película de Annabelle. Y no solamente esta muñeca de Annabelle que ustedes recordarán, sino hay muchos objetos que están dentro de una caja de cristal y que a veces están siendo monitoreados para ver realmente si se mueve, si ocurre algo, ¿no? Meterlo en una caja de cristal, candado, ponerle unas cámaras. Hoy en día es muy fácil poner una cámara, una aplicación en tu celular y ahí lo estás monitoreando. La aplicación te dice y te manda alertas, notificaciones de algo que sucede, algo que se mueve, inmediatamente queda grabado para realmente saber si esto es real o es una broma. Así que eso podría ser lo que se puede hacer a primera instancia. Imagínate que realmente quede grabado y que se mueva este muñeco. Ahí ya pasaríamos a buscar tal vez otra ayuda más. Bastante interesante lo que compartes, Yare. Muy, muy interesante. Hablando de todos estos trabajos de brujería, de estos seres, compartimos esta otra historia de brujas. Las brujas en el cerro. Soy originaria del estado de Toluca. Del Estado de México, mejor dicho, perdón. De Toluca. Pero me fui a vivir con una tía a otro municipio. Por trabajo. Duré 5 años con ella. Yo pensé que iba a quedarme definitivamente a vivir ahí, pero no sucedió. Tuve que regresarme con mi madre. No fue por algo totalmente bueno. Me sentía usada, regresé deprimida y cansada. Quería solo ver a mi mamá, llorar con ella. Mientras estuve en esta casa de esta tía, en ese tiempo conocí a una persona. Una persona con la cual salíamos muchas veces. Teníamos ya más de 1 año juntos. Pensé que se estaba tomando las cosas en serio. Cuando quedé embarazada, desapareció. Cambió de número, de trabajo, del lugar donde vivía. Ya no estaba. Se escondió, se escapó. No pude verlo de ninguna manera y al confirmar el embarazo, tuve que decirle a mi tía. Ella no se mostró comprensiva y me dijo que tenía que buscar una casa para vivir porque ella no me iba a ayudar con ese milagrito. No me quedó de otro más que regresar con la vergüenza a cuestas.
No tenía caso buscarlo más y tampoco podía rogar porque me dejaron quedarme un poco más en esa casa hasta que supiera qué hacer. A pesar de que mis hermanas y mi mamá me recibieron bien la noticia, disimularon un poco sus malestares al decirles que no había papá. Intentaron de todas formas animarme. Mi papá tardó un poco más en suavizarse, en dejar de estar molesto conmigo porque no había tomado la mejor de las decisiones al salir con aquel hombre. Me quedé en casa a llevar el embarazo. No me dejaron trabajar. Los días se me pasaban estresada, me sentía como todo el tiempo cansada, intranquila. Tengo 2 hermanas más chicas que yo. Una tenía 14, Carolina, y la otra 12, Miriam. Ellas se ocupaban de alegrarme los días. Me invitaban a pasear con ellas, me pedían que les ayudara con alguna tarea o que jugáramos algún juego. De no ser por ellas, creo que me hubiera derrumbado. Una mañana de sábado decidimos escaparnos a dar una vuelta al cerro de la Teresona. A ellas les encantaba la historia de la ciudad mágica que dicen estaba debajo de aquel cerro. A ese lugar solamente se puede acceder por las cuevas que existen en ella. Dicen que hay brujas, nahuales, duendes y otras criaturas que habitan esperando a quienes quieran descifrar los acertijos para tener el paso libre hacia aquella ciudad. Aunque hay historias como el de las brujas que buscan niños, o de que hay un gran tesoro escondido en aquel cerro, nosotros pensábamos que eran simples historias de aquellas criaturas fantásticas. Así que decidimos hacer un recorrido. Terminamos algo cansadas. Yo me regresé a la hora de haber comenzado a caminar. Mis hermanas se preocupaban por mí, por lo que me pasaba. Lo mínimo que podía hacer por ellas era acompañarlas a buscar los duendes que ellas andaban buscando. Ellas me dijeron que iban a subir un poco más a tomarse unas fotos, así que las dejé ir. Me iba a quedar en una sombra a descansar, en lo que regresaban. Así que yo encontré un árbol y me senté debajo de él. Por suerte traía un bote con agua y eso era suficiente para mí. Estaba intentando desconectarme, buscar el sentirme mejor conmigo misma. Por eso agradecía que mis hermanas se hubieran ido un momento para dejarme sola, un ratito. Creo que dormité un poco. En ese tiempo tenía 2 meses de embarazo y todo el tiempo tenía sueño. En un momento en el que abrí y cerré los ojos, frente de mí apareció una señora. Estaba muy cerca. No supe cómo fue que no la escuché caminar. Aquella mujer me saludó. Yo respondí por inercia pensando en que iba a seguir su camino, pero no. Aquella mujer se iba acercando más. Era una mujer grande. Creo que pasaba ya de los 60 años. Una mujer muy blanca. Usaba un sombrero de paja medio roto. Tenía un pañuelo amarrado en la cara por el sudor. Vestía de colores oscuros. Tenía puesta una falda larga, un chaleco de botones y una blusa negra. Me llamó mucho la atención la cantidad de collares con dijes y anillos que llevaba puestos. Extrañamente, no traía una bolsa o algo. Solamente cargaba un palo largo, un poco más grande que ella. Pero como era bajita, no le di mucha importancia. Esa mujer se veía rara, pero rara como muchas de las personas que pueden ir a visitar un cerro, así que no sospeché de ella. Al acercarse, me dijo que no era bueno para una embarazada quedarse en el sol tanto tiempo. Contesté que estaba en la sombra. Ella sonrió sin mostrar los dientes. Sus ojos se vieron muy pequeños entre tanta arruga. Comenzó a hacer una risita maliciosa. Me paré lo más rápido que pude. Le di las buenas tardes para irme de ahí lo más pronto posible. Pero me detuve a voltear cuando me cayó el 20 de lo que había dicho. A mí aún no se me notaba el embarazo.
Y yo no conocía a esa mujer, así que era imposible que supiera mi estado. Al mirarla de nuevo, ella sonrió más. La cara parecía distorsionada, se ensombrecía más. Quizá por el sombrero que tenía o quizá por la pura intuición, pero me fui de ahí. Ella me gritó cuando iba bajando asustada, que si no quería al niño, podía regalárselo porque ella sí lo quería. Yo le dije que sí, que cuando quisiera, que nada más fuera a buscarlo y ya. Luego le pregunté si estaba loca por preguntar eso. Bajé llamando por teléfono a mis hermanas y les dije que necesitaba que regresáramos pronto, y ellas me dijeron que las esperara. Pero yo no me iba a detener, así que colgué y seguí caminando. Después de encontrarnos, llegamos las 3 juntas a la casa. Habían corrido detrás de mí preguntándome si había pasado algo, pero no les dije nada. A pesar de que parecía un encuentro normal con cualquier mujer en cualquier momento de tu vida, no era normal esa risa, esa aura de malas intenciones que tenía aquella viejecilla. ¿Cómo sabía que yo estaba embarazada? Tras eso comencé a presentar algunos problemas de salud. El embarazo me estaba cayendo muy mal. Los achaques eran muy cansados. Iba al doctor y él decía que todo estaba bien, pero yo sentía como si me estuviera muriendo. Comencé a tener insomnio. Me quedaba despierta mirando películas toda la noche. Otras veces me sentaba al lado de la ventana a sentir el fresco de la noche. Miraba a mis hermanas dormir. Quería regresar a ser como ellas. De pronto, un gato negro comenzó a visitarme. Lo veía pasar por la ventana de vez en cuando. A mí me parecía muy lindo verlo siempre, a la misma hora, por el barandal de enfrente. Pero una noche, que subió hasta la orilla de la ventana, se puso un poco agresivo. Yo me encontraba disfrutando de la noche, tratando de tranquilizarme, y aquel gato que antes parecía tierno, de un momento a otro cambió. Se puso agresivo. Se me aventó y estuvo a punto de cortarme un dedo con los dientes casi. Terminé en la Cruz Roja. Me regañó muy fuerte mi papá por estar despierta jugando con un gato callejero. Me reprochaban algunas cosas por poner en peligro la vida de mi bebé y la mía. Yo empecé a sentir enojo por ese niño. Empecé a odiarlo aún sin conocerlo. A los 7 meses, sentía que no podía más con esta tortura. Los achaques eran menores, pero tenía una hinchazón en las piernas que había crecido demasiado. Un aroma fétido inundaba, no sé si mi cuarto, la casa o solamente en mi nariz. Por más que preguntaba qué era ese olor, nadie más podía olerlo. Por la noche no salía a tomar el fresco para sentirlo, para disfrutarlo. Ahí sentada en una silla al lado de la ventana, ya no podía hacerlo. Todo por culpa del incidente con el gato. Después del gato, ahora eran algunas aves negras, las cuales empezaron a rondar. Se quedaban ahí mirándome, tras la ventana. Ahora esos animales me buscaban. Llegaban al caer la tarde. Se acomodaban en fila. Permanecían inocentes. Graznaban como cualquier pájaro. Pero al acercarme a la ventana, me miraban con ojos de persona. Cambiaba su semblante. Eran como seres malvados dispuestos a sacarme los ojos si me atrevía a dejarlos pasar.
Sentía que aquellas aves se burlaban de mí, de mi miedo. Una mañana, mi mamá me despertó para pedirme que la acompañara al mercado. Me dijo que estaba preocupada que pasara demasiado tiempo encerrada en la casa. Solamente iba a comprar algunas flores para mí, quería hacerme un poco feliz. Mi mamá es un ángel en la tierra, estoy seguro de eso. Ella me llevó sin imaginar nada malo. Fuimos recorriendo despacio las calles para mi seguridad, ya que sentía que no podía respirar. No me había dado cuenta de que había una sensación de opresión en mi pecho todo el tiempo. Cuando al fin estaba olvidando todos mis problemas. En esos momentos alcancé a rozar con una señora, con el hombro, por no fijarme bien por lo que estaba haciendo. A aquella mujer se le cayó su bolsa del mandado. Yo me agaché con dificultad por ella. Al extendérsela para que la tomara, la tomó. Pero no solamente tomó la bolsa, sino también mi mano. Su mano con uñas negras, que me sujetó de la muñeca y me jaló con violencia. Alzó la vista, y debajo de ese sombrero era la misma cara de aquella viejecilla que había visto las faldas del cerro meses atrás. Quise soltarme, pero no pude. Miré a mis lados, pero no vi a mi mamá. Además, nadie parecía interesarse en el forcejeo que estaba teniendo con aquella anciana para que me soltara. Quería llorar, quería correr, pero no podía. La vieja me acercó a ella con fuerza y con su otra mano tocó mi vientre. Comenzó a decir algunas cosas raras. Se escuchaba como un encantamiento. Yo le pedí con voz cortada que me dejara en paz. Ella de nuevo sonrió con esa cara cuarteada por arrugas. En ese momento eran más profundas. Se veía su carne sucia, sus cabellos delgados y negros, con blanco, que se pegaba en su cara. Me soltó y me hice para atrás. Le pedí perdón por el golpe, pero la anciana me dijo que no pasaba nada. Me decía mi niña bonita, niña inocente cuando me hablaba. La piel se me erizaba. Era horrible la sensación que tenía en esos momentos. Yo me volteé topándome con otra anciana. Las tres se veían similares. Ropas oscuras, sombreros de paja, uñas crecidas, llenas de tierra. Sonrisas sin dientes que dejaban ver un destello maligno en sus ojos. No sé en qué momento empezaron a decirme que ya venían por lo prometido, que yo les había regalado a ese bebé. Ellas exigían que se los diera, pero también tenía que pedirles qué quería a cambio. Creí que esas mujeres estaban locas. Molesta, les grité que se alejaran de mí, que se fueran. Las personas alrededor se detuvieron a ver qué es lo que estaba pasando. Y yo quedaba como una loca para seguir mi camino como si nada. El ambiente ya se sentía raro, como si algo pasara con las personas. Las mujeres me dijeron que ellas no podían ser vistas entre la gente porque ellas se ocultaban en las sombras de las personas. Así que no podía hacer nada para alejarme de ellas. Comenzaron a reírse. Les dije que no quería nada, pero ellas dijeron que aún así se lo iban a llevar. Ellas sabían que era un varón y que ya era de ellas. No podía ir en contra de los pactos que se realizan en aquel cerro llamado la Teresona. Allá las brujas escuchan en los ecos de las rocas las promesas, los amores, los deseos y las venganzas, y a cualquiera que les llegue al precio tendrá su deseo. De nuevo les dije que yo no tenía ningún deseo, pero ellas se alejaron poco a poco riéndose. Esas risitas contenidas, que no podían escucharse claramente entre tantas voces de las gentes que estaban en aquel lugar, comenzaron a darme nuevamente la sensación de que me ahogaba. Salí como pude caminando en busca de un lugar donde no hubiera tanta gente.
No llegué muy lejos y me desmayé. Comencé a sentir en medio de la oscuridad de mis ojos un miedo profundo. No veía, pero sentía que la gente me tocaba. Luego escuché la voz de mi mamá. Los dolores agudos en mi estómago me recorrían desde la espalda hasta las piernas. Sentía que iba a morir. Después de eso no supe nada. Después de un tiempo desperté en una camilla. Me dijeron que había entrado en labor de parto. Mi mamá me acompañaba en una ambulancia. Cargaba unas flores rojas que me había comprado y juro que pude verme como si de un funeral se tratara. Quizá iba a morir o mi bebé, y por eso mi mamá tenía esas flores. Dicen que comencé a llorar mientras decía que no estaba muerta, que no me trajeran flores. Aunque no recuerdo muy bien, sé que fue mucho peor de lo que me contaron. Varios días después desperté. Dicen que estuve en peligro de morir. Después de una semana, me estabilizaron. Lo primero que hicieron fue decirme que había tenido un niño. Me felicitaron. Sentí que el mundo se venía encima. Lo que decían aquellas brujas, empecé a recordarlo. Era verdad. Fue niño. Entonces, recordé que vendrían por él. Al principio pensé que estaba bien, quizá era lo mejor. Yo no sabía cómo cuidarlo. Tampoco tenía un trabajo para mantenerlo, pero sucedió un milagro. Al momento de llevarme a la incubadora a ver a mi hijo, sentí algo en él, como una luz hermosa, algo bellísimo que me estaba esperando. Lloré amargamente hasta cansarme esa noche. Comencé a querer a mi hijo hasta ese momento, y lloraba arrepentida por ser la peor madre que existía, por haber tenido esos pensamientos. Pero las brujas no entienden de ironías. Cuando yo dije que sí le daba al bebé, porque no lo quería, solamente lo estaba haciendo por seguirle la corriente. Quería deshacerme de aquella vieja sospechosa en medio del sendero. Ahora tenía que sufrir las consecuencias de mis palabras dichas sin sentido, ni intención. No sabía qué hacer con tanto acoso. No entendía cómo tenía que pedirle a Dios ayuda porque parecía que Él no quería ayudarme. Solamente llegaba desgracia tras desgracia y me estaba cansando. No había manera en la que pudiera liberarme de aquellas pesadillas. Había un aroma a quemado por todo el cuarto. Cuando despertaba para darle de comer al niño, hice todo lo posible. Todo lo que me había encontrado en internet, escuchado de mis hermanas o amigas, o de las vecinas o de los conocidos. Comencé a poner unas tijeras abiertas en la orilla de la cuna del bebé. Puse los espejos, incluso uno que justo reflejaba la ventana donde yo dormía con mis hermanas. Ellas no parecían ver nada. No entendían cómo estaba tan alterada. Sé que comenzaron a sospechar que estaba enferma, que tenían que llevarme con un psiquiatra. Aunque yo estaba perfectamente bien, no podía demostrarlo, porque no podía estar tranquila por las apariciones de aquellas brujas. Los avistamientos seguían. Después llegó el mes de octubre. Con eso, la fiesta de las brujas. La temporada en la que ellas podían vagar libremente como bolas de fuego, entregándose a sus prácticas diabólicas. Ese año había sido mucho peor que anteriores. Había muchos avistamientos de aquellas bolas de fuego en el cerro, aseguran. Algunos videos eran subidos a las redes. Luego habían salido hasta las noticias en la noche. Mis nervios se estaban poniendo muy sensibles. Paquito no ayudaba en nada a calmarme. Ese es el nombre que le puse a mi hijo. Lloraba todo el tiempo, por hambre, por incomodidad,
Mi mamá era la única que parecía poder calmarlo. Ni siquiera cuando le daba de comer se podía estar en paz. Me di cuenta que él lloraba más en las noches sin luna, aquellas en las que yo podía sentir el aliento de las brujas respirándome en la cara, pues soñaba que ellas entraban por la ventana, quedando suspendidas sobre mi cama para verme dormir. Ellas querían su tributo, querían que yo les entregara al niño. Yo sufría. Despertaba llorando. Mis hermanas comenzaron a dormir en la sala. No se quejaban, pero estarlas despertando constantemente en la noche les quitaba demasiadas horas de sueño, y ellas tenían cosas que hacer al día siguiente. No podía sola contra ellas ni contra la culpa de haber ofrecido a mi hijo en mi ignorancia y miedo. Hablé con mis papás. Sorprendentemente solamente mi papá me creía. Él me dijo que tenía sentido esa sensación de incomodidad y la sombra que veía en mi rostro. Me dijo que no me sintiera culpable, que las brujas eran especiales en decir mentiras, en buscar a inocentes que llevarse, pues ellas pueden hacer lo que sea con tal de lograr que el dolor se quede incrustado en el alma de quien sea. Mi mamá, a pesar de no ser muy creyente de esas cosas, me dijo que iba a llevarme a la iglesia, que quizá ahí podrían ayudarme, que tal vez los padres o algunas de sus amigas sabrían qué hacer. Así yo podría sentirme más unida a Dios. Ella estaba segura de que no me había abandonado a pesar de que sentía que me estaba hundiendo sin remedio. Fue como me pidieron mis papás a la iglesia. Comencé a componer un poco mi vida. Ya despertaba temprano. Estaba en todo momento lista con lo que necesitaba mi hijo. Por una temporada funcionó. Tenía la esperanza de que mi hijo, mi vida y mi familia recuperáramos la tranquilidad. Las brujas comenzaron a ser menos visibles para mí. Desgraciadamente, cuando uno está más alto, más fuerte es la caída. Después de vivir los primeros 6 meses tranquilos tras el embarazo, mi hijo enfermó de gravedad. Terminé en la sala de espera de un hospital pidiendo a Dios que no se llevara a mi Paquito. 2 meses pasé soportando el cansancio y los malos pronósticos, pero como un milagro comenzó a recuperarse. El agotamiento me vencía. Me quebraba cada vez que escuchaba que los médicos venían a decirme que le habían hecho tal o cual estudio para bajarle también la fiebre que muchas veces tenía. Mientras afuera, de nueva cuenta, aquellas aves empezaron a rondar. Custodiaban de alguna forma al niño para poder llevarse su alma con su señor. Eran sus opilotes, en busca de los huesos del muerto. Las lágrimas se me acabaron. En mi desesperación juré que si mi hijo se salvaba, que si se libraba de aquella muerte segura, yo me haría de más fe, por así decirlo. Que iba a hacer cualquier sacrificio para poder liberar a mi hijo de las garras de aquellos entes de la oscuridad. Cuando me dijeron que por fin el niño estaba estable, sentí que el cuerpo entero se me había puesto blando. Por fin sentía hambre, sueño y sed. Era como una especie de cadáver que andaba solamente por ahí, esperando a que le regresaran la vida. Aunque mi mamá venía a ayudarme trayéndome comida o quedándose un rato pendiente cuando yo me iba a cambiar de ropa, a bañar, mi cuerpo estaba hecho pedazos del cansancio. Lo peor era que aquellas brujas no se separaban ni un momento del lugar donde estaba internado mi hijo. Ahora que lo iban a dar de alta, no sabía dónde llevarlo o con quién. Todo se iba a repetir: los sueños, las bolas de fuego a la distancia, aquellas aves en la cornisa de la ventana. No iban a dejarlo tan fácilmente. Cosas peores podían ocurrir para llevarse su alma. Con todo el dolor de mi corazón supe que tenía que hacer. Ellas no iban a dejarnos en paz hasta que completaran su cometido. Al final,
Yo había ofrecido a mi hijo, si lo quería la bruja. Y queriendo o no queriendo, tenían que cobrarse. Las brujas dicen que jamás perdonan ni olvidan. Lo mejor era dejar de ser la madre de ese niño, entregárselo a alguien más, sacarlo del radar de aquellas 3 brujas que lo rondaban. Esperé unos días desde que tomé la decisión de escapar de mi casa. Guardé poco a poco algunas cosas, destruí algunas otras. Así que el sábado por la madrugada salí sin avisar con el bebé en brazos. Tomé el primer camión que encontré en la central. No me importó a dónde, pero me subí y me fui. El camino fue duro. Todo el tiempo sentí que me miraban. Escuchaba pasos. Sentía cerca a aquellos entes. Afortunadamente las mujeres esas no podían venir tras nosotros, ya que había logrado engañarlas, bañando con agua bendita al niño, la noche antes de fugarme de la casa de mis papás. Para que el plan funcionara bien y Paquito jamás tuviera que luchar por su vida contra aquellas novias del diablo, tuve que hacer el sacrificio más grande de toda mi vida. Lo dejé afuera de un convento en la ciudad donde terminé tras varios días de camino. Después de eso, me fui del estado, rezando para que jamás le ocurriera algo. Que tenga buena vida, salud, que viva feliz, lejos de aquella ciudad sitiada por las brujas. Me fui lejos para protegerlo. No regresé ni volví a contactar a mi familia. Busqué la forma de desaparecer. No podía ver a los ojos a mi padre, que tanto me apoyó y creyó en mi desgracia. No podía decirle que no podía proteger a mi hijo por culpa de mi falta de fuerza. Lo mejor fue esto. Mi niño ha de encontrarse mejor. Con una gran luz, encontrará un lugar donde lo quieran. Lo sé. Eso a veces lo sientes en el corazón. Porque lo peor que podía pasarle era quedarse conmigo. Sé que va a estar bien siempre y cuando no esté cerca de él, para que así aquellas brujas no lo puedan encontrar. Aquellas brujas que me encontré en el cerro. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.